Bien, amigos, hoy es 6 de julio. 6 de julio. Ayer tuvimos independencia de Venezuela y vamos a dar lectura a algunos pensamientos y reflexiones que hemos logrado. Primero, vivimos en una sociedad donde los homosexuales nos hablan de la moral, los transgéneros sobre biología, los que matan bebés sobre derechos humanos y los socialistas sobre economía. Mire, doctor, esa primera parte de eso que usted dijo, a mí lo que me parece es como que se está girando mucho lo que es la sociedad en torno a lo que, a ser regida por lo que produce ciertas sensaciones, es lo que parece, como que ya queda mucho de lado lo que es la supervivencia, la alimentación, la superación personal, simplemente como que lo carnal, podríamos decir, doctor, es lo que está trazando mucha política hoy en día, doctor. Hay una aclaración que nosotros queremos hacer porque hasta algunos televidentes asiduos a la revista están cayendo en el error de pensar que lo que se lee aquí nosotros lo compartimos. Y no es así. Nosotros lo que tratamos es de que se vea cómo piensa todo el mundo, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Y no es verdad que le vamos a poner al final los conceptos emitidos por este pensamiento son exclusivas de responsabilidad del autor. No, Entonces, se le reconoce su derecho a cada quien. Sobre eso, nosotros estamos de acuerdo en algunas partes de estas tres cosas, no en todo. Igual que en aquello de que América es retrógrada y vive echando para atrás. No es así, así piensan personas en Europa. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, en realidad Europa cree que Rusia es una amenaza militar inmediata. Claro que no. China y Rusia representan el fin del viejo orden, la globalización de la hegemonía tecnológica, inventiva e investigaciones es la competencia. El viejo mundo se quedó atrás, pues ejemplo, Estados Unidos perdió la guerra de Afganistán, Rusia ganó la guerra de Siria, mientras China se impone con su 5G y su TikTok. La democracia tiene competencia, la globalización era todo mentira, la comunidad internacional es la OTAN, pues la ONU, la OEA y la Unión Europea son falsas, son globos. El cine ya no es Hollywood, la prensa nunca será solo CNN, estamos reseteando al mundo. Son formas de pensar. Y nosotros sencillamente leemos cómo piensa. El caso de Azaña es un caso interesante, lo que piensa su mamá y esas cosas, ¿verdad? Sí. Así es que nosotros seguiremos dándole lectura a muchas cosas que algunos, señores, Dicen que aquí hay personas que pagan publicidad para que no los mencionen. Para que no los mencionen. Así es. Pero y también muchas cosas que se publican que uno no tiene ningún tipo de información sobre el destino final de esas publicaciones. Por ejemplo, en el día de hoy aparecen dos instituciones bancarias cumpliendo una regulación de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central. Cada cierto tiempo, las instituciones bancarias tienen que publicar las cuentas que fueron abandonadas por los depositantes. Lo primero que hay que decir, ¿qué son cuentas abandonadas? Muchas personas
abren una cuenta en un banco, una cuenta de ahorro o corriente, y resulta que no la comparten con nadie, son cuentas solo de ellos. A veces son clavos. Yo voy a poner un dinerito ahí y no se lo digo a nadie. Otros manejan esa cuenta y cuando queda poco balance, no la cierran, la dejan abierta y pueden dejar 100 pesos o 200 pesos en esa cuenta. Y dice, la voy a dejar ahí por si acaso. Todo eso aparentemente no es nada, pero cuando nosotros tenemos la del VHD, que por cierto no la hemos contado, pero le quiero decir que VHD tiene, para que se tenga una idea, tiene 72 páginas de tamaño estándar. Wow. 72 páginas, cada una con 3 columnas que posiblemente tengan más de 100 cada columna. Lo dejo a tú. Pero en el popular en la asociación pudimos contarlo. En aproximadamente 54 páginas hay 30,000 cuentas abandonadas en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una asociación que hace poco se convirtió en banco. Tiene todos los, pero antes solamente ahorro y préstamo. 30,000 cuentas. Y uno no se explica cuál es. Ya estamos seguros de que los bancos no se quedan con ese dinero. Porque 30,000 cuentas, si tuviera un peso, pues fueran 30,000 pesos. Si fueran 10 pesos, fueran 300. Si fueran 100 pesos, fueran 3 millones. Si fueran 1,000 pesos, fueran 30 millones. Es decir, que hay mucho. Los bancos se han buscado algo para poder reducir eso, y es que cada mes les restan una pequeña cantidad. Un cargo por servicio. Por servicio, porque ocupa espacio en sus redes y en su contabilidad. Y le van quitando hasta que llegue el día que desaparece la cuenta, la absorben las cuentas de los bancos. Pero, ¿qué se hace con estas? ¿Qué se hace con estas? Hay personas que ni saben que tienen ese dinero. Algunos fallecieron, otros nunca la fueron a buscar, algunos se le olvidó, lo que sea, pero solamente este tiene 30,000. Aquel tiene que tener por lo menos 3 veces más. Yo lo que estoy viendo es que tienen que ser cuentas que posiblemente con lo que tienen en fondo hacen valer la pena que se haga la publicación. No sé si me doy a entender, es decir, una página de periódico cuesta tanto que posiblemente una buena parte, si tienen, por ejemplo, menos de 50 pesos cada una de esas cuentas, no costean lo que es la publicación, o de una o de varias de esas páginas, porque el tamaño es bastante grande, porque son muchas. Además, doctor, también es un termómetro de qué tan grande es la institución. Eso es más importante que quién paga la página, porque eso lo paga el banco. Eso no lo pagan los que están publicados ahí. El banco coge de su dinero y cumple con el requisito legal. Cumple con ese requisito. Lo que pasa es que como tú eres un miembro de la tribu de Israel, eres muy comedido en tus gastos y te preocupa eso, que te le descuenten. Sí.
de la tribu de Israel, le ¿verdad? seca. No, espérese, Pero espérese. lo importante es que tú puedes medir el tamaño del banco. Sí, el tamaño Y del yo quiero banco por la saber cantidad de cosas que qué tiene. hace el Estado, la superintendencia o el Banco Central con esos pesitos. Si se lo dan a la Asociación de Rehabilitación de Inválidos. Debería ser. Sí. Bien. ¿Usted recuerda la recomendación que hizo el embajador de Israel cuando vino por aquí? Que decía 30% en líquido, 30% en inversiones y 30% en patrimonio. Bueno, señores, hay un tema que nosotros quisiéramos contestar. Nos preocupa que algunas personas pues confundan las cosas. Por eso decimos que lo escrito está. Y en este caso, queremos decir lo siguiente. Miren, aparece en el Facebook una nota que escribe una persona hija de un amigo mío, de un amigo desaparecido muy querido, que dice lo siguiente. Julio Jacín, eso lo escribe Tito Carvajal. Don Julio, me parece un poco fuera de contexto su comentario. Esta joven hija de Juan José y de Milagro tiene el talento, la astucia, la sensibilidad artística, la inteligencia y la capacidad de trabajo para darle continuidad en el espacio y en el tiempo de la obra de sus padres. Mi padre, su buen amigo Huellón Carvajal Martínez, y luego yo fuimos abogados de Bella Par toda la vida. Le puedo asegurar que esa joven que usted señala, que lo heredó todo, tiene valores y condiciones para trascender al margen de éxito de sus progenitores. Y se lo digo, al igual que mi padre, combato en televisión fervorosamente la adulonería y la abyección en esta latitud. No entiendo esa última parte. Si se está autovalorando, donde dice que ellos no aceptan, o si entienden que lo que nosotros dijimos estaba dirigido a adulonería o abyección. Quiero decir lo siguiente. Primero, aquí, déjalo fijo, primero. Eso se produjo a raíz de la publicación en Ritmo Social de un trabajo que generalmente ese periódico hace dedicada a un personaje importante del país. Maribel Bellapar, un homenaje al legado cultural de don Juan José Bellapar. Eso que se refiere Tito Carvajal es lo siguiente. Primero, Juan José Bellapar lo conocí cuando llegó al país. Fue, como dicen aquí, lo trajeron la gente de La Sirena cuando estaba en la Avenida Mella, solo con esa sucursal. Era una tienda de tejido, aquí, todo el tiempo. Entonces, Juan José luego consiguió algunas representaciones en Japón, dentro de la que estaba la representación de Honda. En ese momento, Honda solo tenía motores. Rápidamente estaba en la Caracas, en la Ravelo, esquina Duarte, al lado del Coliseo Brugal, y todavía tiene un pequeño local ahí. Ahí se alojó, hizo Honda. Siempre fuimos amigos.
Luego ellos sacaron la LN300, una camioneta, una guaguita cerrada, Honda. Trajeron las plantas eléctricas que se vendieron muchísimo. Y Juan José fue de los pioneros en dar publicidad por intercambio. La P50, la motocicleta P50 y la plantita eléctrica eran los principales elementos que ellos tenían. Llegó a tener hasta la Honda en Puerto Rico. Es decir, pasamos juntos la revolución del 65, cuando esta niña, que hoy es la presidenta de Agencia Bella, era apenas una bebé. Entonces quiero decir que sobre las relaciones mías con Juan José, posiblemente sus abogados no la conocían. Lo segundo es, ¿qué fue lo que yo dije? Yo escribí, cuando ella le dio las gracias a Ritmo Social, le puse una nota que decía, igualita a su papá, igualita. Entonces la palabra puse igual, lo repetí. ¿Qué quería decir eso? Igual en lo que el trabajo se refiere. Es que Juan José rescató la obra, creo que de Jaime Colson. Sí. Y hizo un museo de arte, pero básicamente con las obras de Jaime Colson. Ella pertenece a una generación que no fue explicada, y es que los hijos no solamente mantuvieron los negocios y las grandes obras de sus padres, sino que lo engrandecieron. No sé por qué igualita de su papá, exactamente igual o igualita, ha producido este comentario. Sabrá Dios cuál es el punto de vista desde que vio Tito Carvajal en esa expresión. Porque que yo sepa, igualarla a su papá no es hacerle daño a ella. Porque Juan José, tú por ejemplo dices, si tú vienes y dices que una persona es igualita a un papá malo, tú la estás igualando, pero ella es hija a un papá bueno. Sí, pero lo que pasa es como que hay gente como que complica la cosa, como que Bueno, no sé, que le dio una interpretación, a lo mejor, y habla de que él era abogado, y que no entiendo absoluta, sobre todo lo otro. Yo veo el programa muy bueno, pero no sé qué vio él. Ojalá él entienda por qué, que yo no voy a hacer más aclaraciones porque no entiendo por qué yo decir que Maribel es igualita que su papá es hacer algo, como él señala aquí, de fuera de contexto. Claro. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el trabajo que hizo Ritmo Social de la obra de arte que patrocinó Juan José y que Maribel siguió. Y la engrandeció también la Honda. La Honda, ¿verdad? Con todos los problemas de la economía en el mundo, pues aquí se ha establecido y se ha engrandecido. Es más, Sí. se ha hecho más grande después que Maribel la dirige. Ahora, cualquier cosa lo dejo pendiente porque no doy más de ahí ya, ¿verdad? Otra cosa, hay algunos problemas que están ocurriendo que queremos advertir que van a producir
lo que se llama en medicina efectos no deseados. Cuando se le da un medicamento a una persona y ese medicamento está prescrito para un determinado malestar o un problema y produce un efecto no deseado. El ejemplo de siempre, la aspirina. La aspirina es lo mejor que se ha inventado para el dolor en sus diferentes formas. Pero la aspirina, en una gran cantidad de la población, produce alergias o dolor en el estómago. Entonces, una cosa buena que tiene un efecto no deseado. Lo mismo está pasando con los procesos que están pasando. Primero, aquí se está llevando a cabo una obra difícil que es cambiar la cultura de la corrupción y de la impunidad. Contra eso nadie puede. Pero resulta que eso se hizo casi una costumbre. Y me vale la pena porque en estos días que he estado sometido a una rehabilitación de un hombro, me doy cuenta que cuando uno inmoviliza una extremidad o una articulación por razones de una lesión, hay que inmovilizarla para que ese órgano, esa articulación, se cure, se rehabilite. Pero cuando termines, posiblemente eso se queda anquilosado y tiene que ser sometido a ejercicios para su rehabilitación. Y eso es lo que ha pasado. La corrupción y la impunidad anquilosaron la sociedad y casi lo convirtieron en una forma de vida. Entonces, cuando viene ahora la inmovilización, la revisión, entonces hay que dar rehabilitación, hay que acostumbrar al país a que esto es otra cosa. Este momento no tiene antecedentes en República Dominicana. Aquí lo más que se ha hecho, que yo recuerde, fue la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Yo no estoy en esta vaina. Balaguer. Y Antonio Guzmán, cuando vio que los intendentes de las Fuerzas Armadas pedían un 10%, dijo, yo no estoy de acuerdo con ese 10%, pero parece que ellos lo han establecido y lo dio por descontado, no se metió más en eso. Entonces, eso usted tiene que entender que fue la razón por la que el presidente, que aunque es joven, parece que tenía suficiente, porque hoy día Abinader lo que tiene son 53 años, porque si tenía 51 en el 19, en el 22 debe tener 53 o 54. Entonces, él lo que dijo, meterse en eso me va a ocupar el periodo gubernamental y me va a ocupar muchísimos problemas, que es de lo que vamos a hablar. Primero, independencia del Ministerio Público. Buscaron la persona más indicada. Que tuvo tanta suerte, Miriam, tanta suerte, porque la verdad es que una mujer con suerte, que logró que la justicia y la venganza estuvieran ligadas íntimamente. Se le presentó un caso que el hombre que ella tenía que tomar venganza, que a lo mejor ya decidió no tomarla, cometió tantas violaciones a la ley que ella va a tener la oportunidad de hacer justicia sin tener que usar la venganza como arma.
porque al ritmo que van y con todo esto vamos a tener Jan Alan por muchos años. Señores, ustedes tienen 21 empresas, 44 acusados y 400 testigos con 21.000 páginas, 12.000 páginas. Óigame, vamos a tener Jan Alan por muchos años. Quizás ese proceso lo termine Berenice, quizás, porque eso va a coger muchos años. Entonces, ese problema es un problema serio. Primero, tienen que sopesar de nuevo la posibilidad de justicia restaurativa. A veces los pueblos tienen el morbo de decir, caramba, y se cogió tanto, y nada más tuvo tanto preso. El problema es que lo otro sería no recuperar nada y que se pase 20 años preso. Porque el que se pasa 20 años preso no va a devolver nada. Entonces, tienen que pensar en ser valientes y pensar en justicia restaurativa. Pero en este caso de Jan Alan, el problema es que ahí pone uno a pensar en aquella frase de Fuente Ovejuna. Parece que somos todos, todo el mundo está metido ahí. Porque ustedes creen de verdad que esas 21 empresas son esos 21 dueños. Hay que ver quiénes son esos dueños de esas empresas. ¿Quiénes son los dueños? Y si esas son compañías de carpeta que se convirtieron en compañías que ganaron ahí. A esa gente que sobornaron, pero que a lo mejor extorsionaron. Que no es lo mismo, ¿eh? Y ustedes verán que la palabra extorsión se va a comenzar a usar en vez de soborno. Porque la extorsión es más fácil. Esos 400 testigos van a hablar de eso. Eso de justicia premiada, también se va a oír hablar mucho de eso. Y estamos hablando solamente del caso de Jan Alan. Yo creo lo siguiente, que esos procesos que se están llevando a cabo en todas las áreas, procesos ejemplares de delitos graves que han tenido un significado vital para este país y que están dirigidos a detener la impunidad y la corrupción, que nadie se puede negar. Lo primero que uno se pregunta, ¿ya eso se va a parar? Porque todos los días aparecen informaciones que piensan que las cosas siempre producen otros hijos. Yo creía que el fraude eléctrico era gente que se robaba la luz, se conectaban ilegales, se conectaban en el vecino, y había 2 o 3 formas de robar. Pues mira, 80 tipos de fraude con la energía eléctrica, 80. Y yo pregunto, ahora con este proceso, esto va a producir la invención de otros procesos para hacerle fraude al Estado. Esa lección que nos deja este proceso es mayor que el proceso mismo. Hoy, por ejemplo, dicen, el juez que actuó en el caso de la lotería será el que actúe en el caso de la operación esta de Jan Alan.
Pero eso no se ha podido desmenuzar. ¿Cómo llega ese señor a administrar la lotería? De eso no se habla. Era administrador de la lotería y perjudicó unos números y él fue que lo denunció. No. Que alguien haga el cuento entero. Y el actual administrador no lo puede hacer porque está inmerso en un mar tan tortuoso y difícil que no se puede meter en eso. Porque ese si no puede mirar para atrás. Pero no puede dejar de mirar para atrás. ¿Usted quiere decir que no hacemos nada con juzgar a una gente que hace algo así hasta que no se actúe en contra de la práctica por la cual ese tipo de persona llega a ciertos cargos? No. Yo en ningún caso propugno porque no se juzga a una persona. Yo lo que digo es que primero hay que decir todo cuando se juzga a una persona. Y segundo, de que esos casos nos sirvan de ejemplo. Porque yo no puedo propugnar por que no se juzga a una persona que haya. Ahora, si vamos a juzgar a un hombre que fue el primero que dijo que en la lotería hubo unos números, una cosa rara con unos ciegos, y resulta que él era el principal acusado, ese cuento no se lo han hecho entero a uno. No. Primero, ¿cómo llega ese tipo a la administración de la lotería? ¿Bajo qué predicamento? Si él era dueño de banca. ¿A quién perjudicó? A otras bancas. ¿Por qué? Entonces, esas son de las cosas que le tocan a ese juez y está tratando de averiguar, pero ahora le entregan la instrucción de el caso de Jean Alain, donde hay 12.500 hojas, 400 testigos, 21 empresas y 41 personas acusadas. Imagínese usted. Entonces, primero, el caso de la lotería, el caso de Odebrecht. Usted sabe lo que es un caso en que la empresa responsable quiebra y sigue haciendo la obra. Es verdad. Quebró en Brasil y siguió haciendo la obra aquí. Y está pagando una indemnización y hace el primer pago y no puede decir por qué no puede seguir pagando. Y el procurador de la época va a Brasil, le dan información la Procuraduría y le da información a Odebrecht y nosotros no conocemos. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Qué fue lo que fue a hablar? Y nosotros sabemos que muchas de las acusaciones que tiene Jean Alain ha sido por delación premiada de Rondón, porque Rondón tiene que haber dicho todo lo que le hizo Jean Alain con sus cuentas. Entonces, solamente Odebrecht. Usted sabe lo que luchó Rondón para que los consorciados se incluyan en las acusaciones, porque ellos fueron al Congreso a gestionar aprobación de proyectos. Nosotros estamos hablando del 2003, Hipólito Mejía, del 2003, del acueducto de la línea noroeste, del 2003 al 2017, son 13 años que actuó Odebrecht aquí.
y esa es lotería, Odebrecht, que eso se va a pegar porque quien más información tiene de Odebrecht es el que está preso, no es Miriam, es Jean Alain. Ahora yo me pregunto, ¿se sentó Miriam con Jean Alain a explicarle la información que le dio Brasil, tanto la confidencial como la no confidencial? Eso, ni se han saludado después del Consejo de la Magistratura. Entonces así no se puede. ¿Qué va a terminar eso? Mal, va a terminar muy mal, averiguando si Jean Alain le dejó en la caja fuerte unos plátanos de burla. Entonces, otra cosa, el problema de el nepotismo. Yo pregunto, el incluir a el hijo del señor Macarrulla en ese expediente es justo, ¿qué es lo correcto? Cuando la independencia del poder que tiene el Ministerio Público posiblemente interfiere en la buena gestión de un gobierno que está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien. A él no le están, a esa empresa no la están acusando, sino de sobrevaluación. Pero si había un grupo que extorsionaba por el 20%, ¿qué camino le quedaba que no era subirle el 20% a las horas? El nepotismo. ¿Sabía Danilo que sus hermanos estaban haciendo negocio? No. No lo sabía. Porque no fue un negocio. Si hubiera sido un negocio, está bien. Otra cosa, el Estado, el gobierno, principal comprador que tiene este país, principal pagador, paga sueldo, paga deuda vieja, paga deuda nueva, paga obra, paga mantenimiento, paga todo. Principal recaudador, el Estado. Principal suplidor, porque le suple trabajo a mucha gente y le suple muchas cosas al país, le suple obras, suple efectos escolares a la escuela, suple, es el principal, es todo el principal móvil de la economía es el Estado en este país. No hay una empresa que tenga la cantidad de empleados que tiene el Estado. Y ahora, en algunas áreas, aunque todavía aquí hay personas que ganan 9,000 pesos y 8,000 pesos, aquí hay un nivel de funcionarios que le conviene más trabajar en instituciones del Estado que en instituciones privadas. Y si no, averigüe. Vaya al Banco Popular, al BHD, al Ecosia, que son los tres más grandes. Los empleados ganan muy bien, no tienen problema. Pero pregúntele si ellos tendrían que cambiar de trabajo, ¿a dónde irían? Sin averiguar te van a decir, al Reserva y al Banco Central, porque el Estado es mejor pagador de sueldo. Entonces, otra lección, porque hay otros casos, nosotros tenemos otros casos, que no se ha querido revisar los fondos
que manejan los partidos políticos. ¿De dónde provienen? Provienen de, número uno, la Junta Central. Número dos, los empleados públicos que son del partido del gobierno pagan el 5% de su salario. No es verdad, aquí no se le dé cuenta ni a los PLDistas ni a los PRMistas ningún aporte a su partido. Eso era con el Partido Dominicano. ¿Y de dónde se buscan todo ese dinero? Muy sencillo. Los negocios que tienen problemas con el fisco, a cambio de que cuando ganen el fisco los proteja. El narcotráfico, el lavado, la evasión, el fraude, la corrupción, todo eso, y el juego. El juego es legal, pero estamos viendo ahora que hay más bancas ilegales que legales. Que por eso es que pusieron en la lotería un dueño de banca, para seguir la misma cosa. Entonces nosotros no estamos aprendiendo la lección, pero no quiere decir que el Ministerio Público no esté haciendo lo que están haciendo. Igual que el Ministerio Público tiene muchísimos errores, pero si hace muchas cosas tienen que cometer errores porque son humanos. Por ejemplo, tienen un jueguito y vaya Carlos Alonso o Manuel a la Procuraduría y pide información. No te van a votar con el seguridad, pero no te van a dar información. Ahora, que vaya el grupo de ellos le filtran información. Toda la información. Aquí se saben cosas primero por Uchi, o por Altagracia, o por Juan TH, que por la prensa. Entonces, eso no quiere, ellos tienen que defenderse, a quien lo defiende a ellos, lo entiendo, pero tienen que ser más justos. Entonces, la gran lección no la estamos aprendiendo, que nos está ofreciendo esta situación, no le estamos sacando provecho. Y va a pasar que nada va a seguir. Todo esto va a terminar con procesos larguísimos, con algunos acuerdos de justicia restaurativa. Yo estoy seguro que ellos, por lo menos el presupuesto del año 23, lo van a ayudar. Yo tengo estimado, por las conversaciones fuera de que hemos tenido con algunos acusados no, personas que pueden ser acusadas que ya están negociando. Posiblemente ellos tengan suficientes recursos para pagar por lo menos una tercera parte del presupuesto del 23. Sí, señor. ¿Tanto? Sí, señor. Y más. Yo tengo calculado una persona que va de 800 millones, una sola persona. Resuelve 2 o 3 cosas, sí. Una persona. Mire. Ahora, yo me pregunto, en este caso de Jean Alain, no se puede, porque hay una cosa. Cuando tú tienes 21 empresas que han ido, dice, yo lo digo todo, pero a mí hay que sacarme de eso. Si tú lo estás sacando, ya no le puedes cobrar. Por eso es que la palabra corrupción se va a cambiar por extorsión. Y si al que habla en un caso lo sacan del mismo, ¿no se le puede buscar para otro ya? ¿Cómo es? Es decir, si una persona se le entra en la delación premiada por un caso, Ah, no, espérate. y después aparece otro caso que requiere de su presencia. Eso lo están haciendo bien. No, eso lo están haciendo bien. ¿Eso en cómo? Porque no, eso lo están haciendo bien. Porque cuando llaman a una persona, ya lo llaman con todos los casos. Ah, ok. No, ellos tienen gente que están haciendo la cosa bien. Porque antes que ese vino otro que hizo delación premiada. Y
Yo nada más quiero dejar esto de mensaje. Oigan, todavía falta algo en la delación y en los problemas que estamos teniendo. Usted sabía que una acción trae reacción. Usted sabe con quiénes vamos a tener problemas, que no es justo que lo tengamos, con personas que han sido recaudadores de partidos políticos. Van a tener problemas con la justicia, van a tener problemas con sus propios partidos, porque algunos mandaron colaboración, pero no la llevaron. ¿Recaudadores o aportadores? Recaudadores. Yo te di a ti 10 millones de pesos y tú permitiste que me sometieran y estoy preso por ti. Pero tú no me dijiste a mí que tú eras un delincuente, pero tú sabías quién yo era. Entonces eso va a tener, el temor que yo tengo es que eso no es un juego. Eso no es un juego, ese es un juego pesado. Voy a hacer una pausa.